Bien, para poder implementar en la vida real el control de señales, pues nosotros podemos empezar haciendo el control de un LED y podemos identificar ahí las patitas, los pines, y conectarlo a uno de los pines del Arduino, haciendo el control con el software LabVIEW para poder empezar a diseñar las partes básicas de nuestro sistema de control. Recordemos, por ejemplo, que en el LED tenemos un positivo y un negativo. La parte positiva es la patita más larga y la patita negativa es la más corta, mientras que en el epóxico, o sea la parte de plástico, se ve como la parte positiva es más corta, mientras que la negativa es más larga, así como en algunos LEDs vienen con una rebanadita aquí en una de las partes y la rebanadita es negativa, mientras que el símbolo eléctrico electrónico es así, para cuando veamos el diagrama, como lo es el caso del ejemplo que nos viene en LabVIEW, como se ve aquí quién es el positivo, quién es el negativo eléctrico, y tenemos una resistencia de 220 ohms y luego cierra circuito con GND. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacer ese cableado en la proto, ¿sí? Agarramos, podemos tener el LED puesto aquí, no lo pongan así en una sola línea. Vamos a ver, esto no va así, ¿sabes? Esto no va así. No va así porque mientras nosotros estemos cableando en la misma hilera de 5 pines, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un corto. Esto es como si tuviéramos amarradas las patitas del LED, así, amarradas entre ellas dos, y eso no nos sirve porque no fluye energía entre una terminal y el otro. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir un grupito, una columna aquí, un rengloncito de 5, otro rengloncito de 5 y conectarlo en diferentes para que no sea un corto. Ahora, de la patita que deseemos nosotros controlar, por ejemplo un 9, lo que hablamos desde el 9, me parece que es esta, lo llevamos a la terminal positiva del LED. Y la terminal positiva del LED es la más larga y la más corta, la más pequeña en el epóxico. Entonces lo llevamos de aquí a acá. De aquí a acá, ¿sale? Y después yo le tendría que poner una resistencia pequeña, por así llamarle, porque en el ejemplo teníamos una resistencia de 220 ohms. Lo voy a hacer en este caso directo, sin la resistencia. No debería, pero vamos a hacerlo directo. ¿Por qué es posible hacerlo directo y no con la resistencia? Pues porque recordemos que los pines están limitados en corriente. Tienen una cantidad de corriente que pueden suministrar y otra cantidad que no alcanzan a suministrar. Entonces, esta es la parte negativa y yo me la llevo a un lugar donde yo tenga una referencia de diferencia de potencial, que se le llama en la tablita se le llama GND. Lo voy a poner aquí. ¿Por qué lo pongo aquí? Pues porque de esta hilera que hace conexión, que hay continuidad con este pin, me voy al negativo y de este negativo hay continuidad en toda la línea azul. Si ustedes tienen entrecortada una parte de aquí, pues allá ya no va a haber continuidad, por lo tanto habrá que recablear en esa parte, pero aquí sí hay. Entonces negro, viajo hasta aquí y esta patita aquí en este punto de acá, yo vengo a una patita aquí que se llama GND, ahí en la plaquita dice GND. Entonces esto ya cierra circuito, GND, que es la referencia de diferencia de potencial, viaja hasta acá, viene hasta acá, hace continuidad con el LED, con la parte negativa del LED, y luego pasa por la parte que debería de ser positiva. Sin embargo, esta parte positiva es controlada por su programa. ¿Sí? Vamos ahora al programa, y en el programa vemos cómo podemos elegir a quién vamos a controlar. El ejemplo inicial era un número 13, pero ahora lo vamos a poner al 9 que habíamos dicho, lo bajamos a 9, y en teoría esto debería de encender. Ahí está. Entonces esto está encendiendo. Doy clic, doy clic, doy clic, doy clic. ¿Sale? Ya tenemos el control de un primer LED. Esta misma señal que tenemos ahí, yo me la puedo llevar a otro elemento como un relevador o módulo de relevador, recordando que aquí pues tenemos una tensión, un voltaje de 5 volts, y esos 5 volts los puedo utilizar en un módulo de relevador de 5 volts y accionar una carga que consuma mucha mayor corriente y que incluso sea de otro tipo.
Hasta este punto, esto es corriente pequeña, corriente continua, corriente directa, y esto puede manejar también corriente continua, pero también corriente alterna, como por ejemplo para la resistencia que ustedes los que vayan a utilizar resistencias para control de temperatura, pues